más información en este momento de la jornada. Y le voy a dar la bienvenida a mi primer invitado de la mañana del día de hoy. Nos visita, tiene la gentileza hoy de acercarse para charlar, para hablar un poco con nosotros, el concejal mandato cumplido, Guillermo Casarino. Guillermo, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, te agradezco la invitación como siempre y aquí estamos para ponerle el pecho a las balas. Gracias. Guillermo, bueno, antes de hablar de tus expectativas para el domingo, para el lunes, primero me gustaría que hagas un balance de tormentoso, largo, año político, demasiada, o sea, parece que fueran interminables las elecciones en su momento. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema de las PASO, más todos los cambios que ha habido, más el desastroso estado en que queda el país, económico, social y demás, hizo que fuera mucho más sufrido. Si hubiéramos estado con una economía normal, posiblemente este tema no hubiera sido tan grave, ¿no? Pero el tema es que la situación es muy grave y la respuesta se demora constantemente. O sea, evidentemente, si uno analiza los datos de la segunda vuelta, digamos, o de la elección definitoria, la gente votó cambiar. Está claro que hay un sentimiento de que, o se han ido dando cuenta de que lo que venía sucediendo en los últimos años, unos cuantos, pero bueno, más grave en los últimos años, no se podía seguir de esa manera y había que cambiar. Entonces votaron evidentemente a la persona que más cambios les proponía, incluso superando a lo que sería Cambiemos, que también se postulaba como cambio, pero un cambio relativo. Y creo que además le pesó mucho el gobierno fallecido, esos 4 años de Macri, en el cual se hicieron cosas bien, pero se dejaron de hacer un montón de cosas que había que hacer de fondo y eso hizo que fracasara, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí fuimos para abajo todo el tiempo, nos castigó la pandemia, la sequía, todo lo que quieran, y la impericia, el desastre del gobierno de Alberto Fernández nos llevó a esta situación, ¿no? Yo creo que la gente está ansiosa, esperando que las cosas cambien, y me parece bien que que a partir del lunes la expectativa se acelere, pero hay que tomar en cuenta que corregir el desastre que tenemos no se hace rápido, es difícil. Y más cuando uno trata de que las consecuencias no sean lo menos graves posible. Y me parece que la expectativa, espero que el discurso del presidente electo se vaya en esa dirección, es que le tiene que decir a la gente, vamos a cambiar de fondo y nos va a llevar 2 años para que se note, 4 para que haya un cambio importante, o se profundice el sentimiento de que estamos cambiando. Hay muchas cosas por hacer, muchas cosas por desregular, mucha libertad por dar en la parte comercial, sobre todo en las exportaciones. La Argentina ha vivido frenándose a sí misma años las posibilidades de exportación, y bueno, creo que si lo plantea bien, lo explica bien y cada tanto hace un recordatorio a la gente de cómo estaba la cosa y en qué camino vamos, va a poder paliar las consecuencias que va a tener la crisis, porque va a ser duro, ¿no? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que va a ser algo muy parecido al 2001. Creo que los gobiernos municipales y provinciales tienen que ponerse las pilas en el sentido de asistir a la gente más necesitada. Quizás haya que volver a hacer lo que se hizo en 2001, dar de comer a aquel que no tenga posibilidades, bueno, hacer un trabajo social en serio, no haciendo favoritismo para los amigos, sino realmente ocuparse de la gente que realmente lo necesite hasta que las condiciones vayan cambiando y creciendo. Creo que lo que pasó en el 2002, 2003, como el país empezó a crecer, lamentablemente se desaprovechó esa oportunidad en que teníamos los déficits en cero, o sea, teníamos superávit fiscal y superávit comercial. La Argentina estaba para arrancar bien. El hecho de que el kirchnerismo cazara la manija se transformó en que todo lo que se fue mejorando se lo fueron robando. Entonces estamos peor que en el 2001. Ese sería un resumen medio cortito. Sí, no, un resumen cortito pero claro de tus ideas y claros del panorama, ¿no?, que se viene, Guillermo, donde, bueno, a ver, Milei ganó la elección diciendo lo que iba a hacer y planteando un panorama
a partir del lunes muy grave para el país. Es así, es así. Yo creo que lo que ha estado haciendo ahora, porque él, si bien dice lo que va a hacer, necesita convencer a los que están dentro de la misma casta, pero que también se dan cuenta que hay que cambiar, que tiene que acompañar el cambio. O sea, él necesita de alguna manera conseguir un cierto apoyo importante en las cámaras para poder llegar a fondo con el cambio que hay que hacer. Que hay que hacer, no solamente lo quiere hacer él, yo creo que todo el mundo se da cuenta que no se puede seguir como estamos, porque no se puede seguir viviendo de prestado y fundiéndose y emitiendo dinero, y la inflación se va a acelerar como consecuencia de todo lo que se hizo en los últimos años. No es que ahora, por lo que va a hacer Milei o las medidas que va a tomar, se va a acelerar la inflación. Ya estamos hablando de un 20% para diciembre, y quizás vaya más arriba enero, febrero y marzo, y recién a partir de ahí se pueda estabilizar. Hay que dejar de gastar, no te queda otra. Cuando lo que vos producís no te alcanza, y no podés pedir prestado porque estás bloqueado internacionalmente, si usás la maquinita generás una inflación tremenda, con lo cual perjudicás mucho más a los más pobres que no tienen mecanismo para defenderse. Y bueno, hay que dejar de gastar. Y hay que dejar de gastar, como dijo él, apuntando a la clase política, a los privilegiados, a todos estos que han vivido del Estado sin hacer nada, sin laburar, con cantidad de puestos inventados en lugares que no se puede creer, la cantidad que hay. Y bueno, hay que dar ejemplo con eso, ¿no? No cubrir puestos que no sean necesarios y ir tratando de que la gente se vaya yendo del Estado al sector privado, y para eso el sector privado tiene que crecer. Y para que crezca el sector privado tiene que haber confianza y tiene que haber capital de inversión. Capitales hay en la Argentina, hay mucha gente que tiene dinero para hacer alguna inversión, para encarar proyectos de crecimiento, pero vos les tenés que dar las condiciones y lo tenés que convencer. Si no, esa gente coloca la plata en un lugar más seguro. Y que es lo que nos viene pasando en los últimos años. La gente se ha ido yendo, el que tiene dinero se ha ido yendo de la Argentina. Conozco muchos casos que ya viven en Uruguay, que ahora son contribuyentes fiscales en otros países, y han vendido propiedades, han vendido montones de cosas en Argentina y se han ido yendo de la Argentina. Eso lo único que trae es empobrecimiento. Si vos no tenés capital para trabajar, por más mano de obra que quieras poner, no tenés manera de salir del pozo, ¿no? Es así. ¿Cuán gravoso fue para, digamos, en términos generales, la complicación, digamos, ¿sí?, de la emisión de este último tiempo en el país, digamos, este último año o año y medio? Y ha sido un disparate, porque ha sido un montón de puntos. O sea, ¿cuánto agravó más precisamente, digamos, la situación que ya estábamos atravesando? Vos tenés dos picos de emisión muy grandes. En la pandemia, del 2020, que encima el capricho de prolongarle y encerrarnos durante demasiado tiempo la agravó, porque no había generación de dinero, porque no se podía trabajar. Entonces, evidentemente, ellos metían maquinita, pero eso fue 2 puntos de PBI o 3, y después más 2, 3 más que había este último año, que fue un despilfarro total. Porque al tener un tipo de cambio tan atrasado, los ingresos que generaba la exportación eran bajísimos, y el dinero que se iba para importar, como era barato traer cosas importadas, porque tenías un dólar ridículo de 3.50, cuando el dólar ya estaba en 500, 700, 800, 900, era mucho más barato traer cosas de afuera que producirlas en Argentina. Entonces, si no das vuelta a esa ecuación, el atraso del tipo de cambio es gravísimo para un país como el nuestro, que tiene que vivir su exportación. Necesita recibir la mayor cantidad de dólares posible y al mejor precio posible para que ese dinero ingrese al país y se vaya desparramando entre la gente que trabajó, que produjo. Así que me parece que ha sido, no te puedo decir un porcentaje, pero yo calculo que el 40-50% de problemas se ha ido generando en este último gobierno. Guillermo, de lo que se ha escuchado ahora de Mondino, que va a ser la canciller, ¿no? Uh-huh. De lo que ha dicho Milei y de lo que ha dicho Franco, que ha mantenido reuniones con intendentes, dirigentes políticos, etcétera, ¿cuál es tu balance o tu análisis de los dichos de ellos antes de la asunción? Me parece que Mondino la veo muy bien, muy ubicada en cómo hay que manejar las relaciones internacionales, justamente para lograr. Es una canciller que conoce mucho economía, con lo cual es importante que se maneje
con la política de los países externos, pero también con conocimiento económico de qué es lo que nos puede favorecer, con quién nos conviene acelerar los convenios comerciales como Unión Europea o país a país, para generar más rápidamente ingresos de capitales que permitan que el país se recomponga. A mí Mondino es prácticamente la que más mejor orientada la veo. Con respecto a Franco, él hace política interna, se tiene que negociar para conseguir los votos que le faltan a Milei, que no tiene, de su propia tropa, digamos, más los del PRO, más algunos más que tendrá del interior, y con los gobernadores. Entonces el trabajo de Franco por ahí es más deslucido, es un trabajo suyo, ¿viste? Como en el fútbol el número 5, que por ahí toca una bien, pero pega 4 patadas. Bueno, tiene que ir manejándose con criterio y no solamente con una base ideológica inamovible, ¿no? O sea, hay que tener cierta flexibilidad para negociar sin entrar a contradecir lo que uno piensa y lo que uno dice, pero bueno, tenés que tener cierta flexibilidad, si no, se le va a hacer muy difícil lograr imponer los cambios que hace falta hacer, ¿no es cierto? Y a Guillermo Casarino, ¿qué le parece que Macri, Bullrich se hayan sumado al gobierno? Macri no, pero Bullrich y Petri se sumaron y Macri le dio un gran espaldarazo, Caputo también, a Milei para que pudiera ganar las elecciones. Mirá, ¿Cómo lo ves vos eso? yo lo veo bien. No sé si deberían haber hecho un pacto o no con el PRO o con parte de Cambiemos, pero me parece bien que la gente, a lo que voy es lo siguiente: vos cuando incorporás gente a un gobierno, más en un gobierno con las características de ideológicas y de funcionamiento de lo primero es la idoneidad. Patricia Bullrich tiene idoneidad para, por lo menos hasta donde yo sé, para manejar seguridad. Distinto pienso de Petri. Creo que no tiene experiencia en seguridad, que no conoce nada. Por lo que he escuchado de gente de Fuerzas Armadas, ni saben, no tienen la más pálida idea qué es lo que piensa ni qué es lo que va a hacer. Yo creo que había candidatos mucho mejores que Petri para poner en defensa, que es un tema muy importante, porque la coordinación entre defensa y seguridad es fundamental por el tema del narcotráfico, sobre todo, y por el tema del ingreso de armas de la triple frontera, bueno, todo ese tema de descontrol que hay en las fronteras argentinas, básicamente por haber sacado a la gendarmería de su trabajo y ponerla a cuidar del conurbano cuando tendría que hacerlo la policía, ¿no? Pero bueno, creo que las personas que se incorporaron, que provienen del PRO o de Cambiemos, en el caso de Bullrich le reconozco cierta idoneidad, y en el caso de Petri me parece que no se le conoce. Y nadie de las personas que conozco y con las que hablo le conoce antecedentes en defensa, ¿no? Es un tema muy complicado, hay que saber mucha estrategia, hay que saber muchas cosas a nivel internacional y cómo se maneja el mundo, para ver cómo se inserta Argentina, de quién se defiende, cuáles son en qué hay que invertir en las Fuerzas Armadas, qué tipo de mecanismo, qué tipo de armamento te sirve, qué tipo de aviones, qué tipo de barcos. O sea, evidentemente tenemos un desastre en defensa. El mar argentino está prácticamente, creo que debe haber 4 barcos patrullando como mucho. El río, la hidrovía Paraguay-Paraná también está totalmente descontrolada. Y bueno, creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Yo no sé si él tiene capacidad o si se va a saber rodear con gente que lo encamine en ese tema. Bueno, hablamos de Macri. Sí. Hablamos de Bullrich y de Petri, pero también hace unos días atrás se habló de, no en el gabinete, sino en la parte política o en el Congreso, la figura de Randazzo, y también se habla mucho de Córdoba, que de alguna manera la cantidad que saca de votos Milei en Córdoba es casi el 80%, más o menos, o más del 75%, sí, ¿no? Sí. Ahora, es un sector del peronismo, es una pata del peronismo. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? No hay que hablar con el peronismo, hay que hablar con el peronismo que digamos, se puede llegar a denominar republicano o más republicano. Hay que hablar, vos cuando estás en esos lugares, en esos puestos, tenés obligación de hablar con todo el mundo. Ahora, tenés que ponderar de qué hablas y hasta dónde avanzás. Yo creo que la decisión de ponerlo a Menem, Martín Menem, como
como cabeza en diputado es una buena decisión en el sentido de que los pone en igualdad de condición a los demás para dialogar. No sé si él está capacitado, yo creo que es, si sale al padre, es un muy buen negociador. El padre fue una figura muy importante en la estabilidad y en el diálogo que tuvo que conseguir Menem para lograr armar todos los cambios que hizo en su momento con la convertibilidad y demás. Yo creo que si Martín tiene algo de la habilidad del padre, que es una persona además muy formada, y te diría que políticamente hasta más formada que el presidente Menem en su momento. Bueno, supuestamente... Eduardo Menem viene del conservadurismo de La Rioja. Perdón que te corté. No, yo no te dejé el espacio porque me casé, pero... No, pero siempre, o por lo menos... soy chiquitito yo, no soy grande. Tengo poca edad. Sí. Pero recuerdo que siempre se decía que Bauzá era, digamos, la mente atrás de Carlos Menem, y que era el tipo organizativo, el tipo que manejaba la estrategia política de Menem. Sí, a nivel de ministro sí, pero a nivel de manejo en el Senado, donde están todos los representantes de las provincias, el presidente del Senado era Eduardo Menem, y evidentemente supo que negociar con las provincias para que hubiera apoyo del interior a la política de Menem, ¿no? En su momento. Pero bueno, estamos trasladando algo que a lo mejor no tiene nada que ver, porque no siempre los hijos se parecen a los padres, ¿no? Pero a veces sí, otras veces no, pero a veces sí. Si lo escuchan, si le dan bolilla, a veces los hijos no, pues bueno, son caminos, cada uno elige lo que quiere. Pero me parece que no está mal que haya mantenido lo mismo que Paul Troni en el Senado, que es un productor agropecuario, empresario y feriero de Formosa. Tienen otra mentalidad diferente a las castas que gobiernan esos lugares, ¿no? Evidentemente de Paul Troni a Infran hay un mundo de diferencia. Entonces me parece también bueno que además se mantenga la línea sucesoria en la gente del partido que ganó. Después veremos cómo negocian. Yo creo que Randazzo... Pasa que muchos intereses que tiraban nombres. No te olvides que mucho de lo que aparecía eran maniobras periodísticas acompañadas de algún sobre que andaría por ahí para que se hablara de uno o de otro, ¿no? La realidad es esa. Guillermo, para ir cerrando la entrevista, bueno, el domingo asume Milei. ¿Cuál es tu visión, más allá de que has hecho un análisis hasta ahora, ¿no? Pero ¿cuál es tu visión a partir del lunes? Mira, lo primero que espero que haga Milei es que en su discurso ponga y muestre los números de la situación en que está el país. De acá salimos, de acá arrancamos. Y vamos a seguir este camino para ir para allá. Postuló de la tendencia, que en su momento hablaba del Sogaray, vos no sos muy joven y no lo habrás escuchado nunca. Pero postuló de la tendencia, lo que quiere decir es que mientras vos muestres hacia dónde vas y la tendencia sea positiva, la gente y los mercados te siguen. Ahora, si vos no decís hacia dónde va, y si eso que vos estás diciendo es en contra de lo que la gente piensa y que los mercados piensan, vas para atrás. Entonces me parece que la tendencia que marque hacia dónde va a ir y cómo va a ir es lo que va a definir el éxito de su gobierno, por lo menos lo que le va a dar la mayor cantidad de pedal, digamos, para poder hacer los cambios. Vos sabés que las lunas de miel duran poco y son 100 días. Cada vez menos, ¿viste? Pero bueno, si lo plantea bien y lo muestra en la realidad de la que salimos y cómo vamos a ir y qué es lo que va a ir pasando, y no te digo, a mí no me gustan los presidentes que hablan todos los días, ni me parece que es un exceso. Una vez por semana o cada 15 días planteo, bueno, estábamos acá, hicimos esto y llegamos acá y ahora vamos a hacer esto otro y vamos a ir para allá, ¿no? Me parece que eso, tratar de hacer todo lo posible de shock, digamos, lo más rápido posible. Yo prefiero que me operen y no que me tengan con para solucionarme un problema de salud y no que me tengan con pastillitas. Pero bueno, ahora se abre una ventana de optimismo, de esperanza. Acompañemos todo lo que podamos y si hay algo que nos parece que está mal, digámoslo. No hay por qué callarse la boca ni decir, ni firmar todo en blanco. Pero me parece que hay que tener un poco de paciencia y sobre todo si la tendencia, como te decía recién, es ir hacia un capitalismo moderno, hacia la libertad de las personas,
hacia la competencia, que es otro nombre, otra palabra que se usa poco. Todo el mundo habla de libertad de comercio y todo lo demás, pero no hablan de competencia, porque lo que mantiene controlados los precios y evita los monopolios es la competencia. Entonces no hay que olvidarse de abrir siempre la competencia. Esa fue una de las cosas que fracasó en el gobierno de Menem, y que no hay que olvidar, no hay que perderlo de vista. Si vos privatizás, tenés que generar competencia en casi todos los sectores, salvo los muy estratégicos que no los podés privatizar, como la seguridad o parte de la salud, digamos. Pero bueno, optimismo, ¿qué otra cosa hay? No queda otra. Y a invertir lo que tiene plata. Guillermo, ¿pensás o crees que va a ser más parecido a la gestión de Menem o va a ser un segundo gobierno de Cambiemos, digamos, o de Juntos sin los radicales? Porque se ha visto pocos radicales en digamos, lo que de los nombres que se mencionan hasta ahora. Bueno, los radicales, hoy el radicalismo hoy por hoy es un partido socialista, entonces evidentemente con esto no le va. Hay por supuesto muchos radicales que no lo son, los que responden a Alem no lo son, los que son de Irigoyen y Alfonsín son socialistas. Entonces bueno, esperemos que hay mucho radical del interior que es diferente al radical de Capital y de Gran Buenos Aires. Entonces me parece que hay que abrir oportunidad para que la gente se meta, participe y acompañe. Habrá radicales que querrán, habrá radicales que no. Ojalá que sean la mayor cantidad los que se den cuenta que este es el camino y no el socialismo. No hay ningún país socialista que esté a la cabeza del mundo. La realidad es esa. Y bueno, veremos dentro de... Con Macri vinieron todos los líderes del mundo. Se fue Macri, volvimos de vuelta a estar con Chávez, con... Y bueno, volvimos al socialismo. Y ahora de vuelta volvemos a estar con Occidente, digamos. ¿Un país se aguanta eso, esa bipolaridad? Porque antes por ahí hablábamos de cada 10 años, cada 15 años, cada 20 años. Ahora, 4 años. Y bueno, los tiempos se van acortando porque la miseria es cada vez más grande. Entonces, si seguimos boludeando con el socialismo, vamos a estar cada vez peor. Entonces, evidentemente, la gente se tiene que dar cuenta que para dónde va el mundo. El muro de Berlín se cayó se lo empujaron para que se cayera y se salieron del socialismo y se fueron hacia el capitalismo y hacia la libertad. Entonces no inventemos cosas. Ese tema de la justicia social que manejada por el Estado, en el cual el que se hace rico es el funcionario y la gente sigue viviendo en la miseria y dependiendo del capricho del funcionario, no funciona. Eso no va, en ningún país del mundo va. Porque lo que pasa es que se empobrece cada vez más toda la sociedad. Nuevamente, hay que aprender a competir. Muchas gracias por venir en esta mañana. Gracias a vos. Y como reflexión final entonces, a esperar. Esperar y ponerle las fichas y bueno, y acompañar todo lo que vaya en buena dirección, que es hacia el capitalismo, hacia Occidente, apoyémoslo. Nuevamente gracias por venir esta mañana. Gracias a vos.